Bueno, en este video vamos a explicar qué quiere decir que dos sucesos A y B sean mutuamente excluyentes o incompatibles. Vamos a decir que los sucesos A y B son mutuamente excluyentes o incompatibles si la intersección entre ellos es igual a vacío. Es decir, A y B son mutuamente excluyentes si cuando ocurre uno no puede ocurrir el otro. Esto se puede generalizar para más de dos sucesos, es decir, si tenemos los sucesos A1, A2, A3, A4, AN, A sub n, vamos a decir que esos sucesos son mutuamente excluyentes si A sub i interceptado A sub j es igual a vacío para todo i distinto de j. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tomamos los sucesos de A2 y hacemos la intersección entre ellos, eso me va a dar vacío, por lo tanto los sucesos van a ser mutuamente excluyentes. Vamos a dar un ejemplo para entender mejor esto. Consideremos el experimento aleatorio. Se saca una carta de un mazo de 40. Nos piden que indiquemos cuáles de los siguientes sucesos son mutuamente excluyentes. Entonces me dan estos sucesos. El suceso A sería: sale una carta de copa. El suceso B: sale una figura. El suceso C: sale un as. El suceso D: sale una carta de oro menor a 5. El suceso E: sale una carta de basto con el número 2. Y el suceso F: sale una figura de basto. Bueno, antes que nada quiero aclarar que si tenemos un mazo de 40 cartas, bueno, de esas 40, 10 son de oro, 10 son de basto, 10 son de copa y 10 son de espada. De las cuales de estas 10 siempre tenemos los números del 1 al 7 y después está el 10, el 11 y el 12, que son las figuras, ¿sí? El 10 sería la sota, el 11 es el caballo y el 12 es el rey. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a definir por extensión cada uno de estos sucesos. Definir un suceso por extensión quiere decir que lo que vamos a hacer es enumerar, ¿sí?, cada uno de esos sucesos. Entonces, cada uno de los elementos, perdón. O sea, definir un suceso por extensión es enumerar cada uno de sus elementos. Entonces, si sale una carta de copa, ¿sí?, puede pasar que salga el 1 de copa, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 10, el 11 o el 12 de copa, ¿sí? Fíjense que acá utilizo yo el subíndice, le puse una C para indicar que me estoy refiriendo a ese palo, ¿sí? En este caso sería el 1 de copa, el 2 de copa, el 3 de copa, bueno, etcétera. Después, si queremos definir a B por extensión, ¿sí?, bueno, el suceso B dice sale una figura. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos? Bueno, si sale una figura, puede ser que salga el 10 de copa, el 11 de copa, el 12 de copa, pero también puede ser que salga el 10 de oro, el 11 de oro, el 12 de oro, ¿sí?, el 10 de espada, el 11 de espada, el 12 de espada, o el 10 de basto, el 11 de basto y el 12 de basto. Son todas estas posibilidades. El suceso C me dice que sale un as, ¿sí? O sea que ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar que salga el 1 de oro, el 1 de copa, el 1 de espada o el 1 de basto, ¿sí? Por lo tanto tenemos 4 elementos para este conjunto. Después el suceso D me dice que salga una carta de oro menor a 5, ¿sí? Si sale una carta de oro menor a 5, las posibilidades que tenemos son el 1 de oro, el 2 de oro, el 3 de oro y el 4 de oro, ¿sí? Nada más, porque me dice que tienen que ser menor que 5. Si acá en este suceso me hubiera dicho que sale una carta de oro menor o igual a 5, en ese caso tendría que agregar el 5 de oro. Pero como me dice solamente menor, es un menor estricto, o sea que tiene que ser sí o sí menor que 5. Bueno, para el suceso E decía sale una carta de basto con el número 2. Entonces solamente tenemos una sola carta que cumple esa condición y es el 2 de basto, ¿sí? O sea, hay un solo elemento. Y por último, el suceso F me dice que sale una figura de basto. O sea que si sale una figura de basto, bueno, solamente hay 3 posibilidades: que salga el 10 de basto, el 11 o el 12 de basto. Bueno, una vez que tenemos estos sucesos ya definidos por extensión, ¿sí?, lo que vamos a analizar es si estos sucesos son mutuamente excluyentes. Para eso lo que tenemos que hacer es compararlos, o sea, tomarlos de a dos, hacer la intersección y ver si eso da vacío o no. O sea,
empezamos. Vamos a empezar tomando A y B. Tomamos estos dos sucesos y tenemos que ver si la intersección de A con B me da vacío. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que me tengo que fijar a ver si tienen elementos en común o no. En caso de que tengan elementos en común, quiere decir que la intersección no va a dar vacío, porque tienen elementos en común. Entonces, fíjense que si miramos estos dos sucesos, tienen elementos en común. Por ejemplo, yo acá estoy viendo rápidamente, podemos ver que las figuras de copa, es decir, el 10 de copa, el 11 y el 12, aparecen acá. Entonces, con encontrar ya algún elemento que se repita, ya está, ya con eso quiere decir que la intersección no va a ser vacía, ¿sí? Por lo tanto, ya descartamos que A y B no van a ser mutuamente excluyentes. Ahora vamos a comparar A con C. Nos fijamos que tengan elementos en común y claramente tienen un elemento en común. En este caso, fíjense, el 1 de copa. El 1 de copa aparece en ambos conjuntos, o sea que A y C no van a ser mutuamente excluyentes. Ahora comparamos A y D, ¿sí? En este caso, como las cartas son todas de copa acá, en el suceso A, y acá ya tengo que estas cartas son todas de oro, ya automáticamente vemos que no tienen elementos en común. Por lo tanto, estos dos sucesos A y D sí son mutuamente excluyentes. Entonces vamos a ponerlo acá. A y D son mutuamente excluyentes. Ahora comparamos A y E. Bueno, vemos rápidamente que como acá tenemos una sola carta de basto y estas son todas de copa, listo, podemos decir que A y E son mutuamente excluyentes también, porque no tienen elementos en común. Comparamos A y F, ¿sí? A y F vemos que tampoco tienen elementos en común porque son dos palos distintos. Uno tiene las figuras de basto, el otro son todos copa. Por lo tanto, A y F también van a ser mutuamente excluyentes. Bueno, ya comparamos A con todos los demás. Ahora vamos a agarrar a B y comparamos con los restantes, ¿sí? Entonces, si comparamos B y C, en este caso, si comparamos B y C, vemos que no tienen elementos en común porque claro, acá estamos sacando todas figuras y acá salen solamente los As, que es el 1, ¿sí? Así que no, B y C van a ser, estos dos conjuntos o sucesos B y C van a ser mutuamente excluyentes. Comparamos ahora B y D. B y D, bueno, claramente también van a ser mutuamente excluyentes porque en una estamos sacando figuras, en la otra estamos sacando una carta de oro menor a 5, por lo tanto no hay elementos en común. B y D también va a ser, son dos sucesos mutuamente excluyentes. Ahora comparamos B y E. En este caso, bueno, E tiene un solo elemento que es la carta, o sea, el 2 de basto, y esa no aparece en B, por lo tanto B y E también van a ser mutuamente excluyentes. Si comparamos ahora C y E, estaba comparando B con E, ahora me falta B con F, ¿sí? B con F. Si comparo B con F, vemos que tienen elementos en común, porque por ejemplo acá, en esta parte, ¿sí? Aparecen justo estos mismos elementos, ¿sí? Las tres figuras de basto. Por lo tanto, B y F no van a ser mutuamente excluyentes, ¿sí? B y F no van a ser mutuamente excluyentes. Bueno, ya terminamos con B, ahora vamos a comparar C con los de abajo. Agarramos C y comparamos con D. En este caso ya tienen un elemento en común, que es el 1 de oro, por lo tanto lo descartamos. Comparamos C y E, ¿sí? Tienen elementos diferentes, o sea, no hay ningún elemento en común, por lo tanto C y E sí van a ser mutuamente excluyentes. Y si comparamos ahora C con F, vemos que tampoco tienen elementos en común, por lo tanto C y F también lo consideramos porque van a ser mutuamente excluyentes. Bueno, por último vamos a comparar D con los restantes. En este caso D y E son mutuamente excluyentes, D y F también son mutuamente excluyentes, y si comparamos E con F vemos que también son mutuamente excluyentes porque no tienen elementos en común. Quiere decir que todas estas parejas, digamos, o sea, si tomamos los conjuntos de esta manera, todos estos son mutuamente excluyentes. Esto era la parte A del ejemplo. Ahora vamos a la parte B, que nos piden que calculemos la probabilidad de cada uno de los sucesos del punto anterior.
tenerlos definidos los sucesos por extensión es una ventaja, ¿sí? No siempre se pueden enumerar todos los elementos, ¿sí? En este caso, porque es un ejemplo relativamente sencillo, entonces pudimos enumerar cada uno de los elementos, pero no siempre se puede. Entonces digo que es una ventaja porque, claro, si queremos calcular la probabilidad, por ejemplo, de que salga una carta de copa, bueno, nosotros sabemos que hay que utilizar la regla de Laplace, ¿sí? Que dice que es el número de casos favorables dividido el número de casos posibles. El número de casos posibles, que sería la parte de, digamos, del denominador, siempre va a ser 40 porque son 40 cartas las que tengo en total, ¿sí? Y ahora, para determinar el número de casos favorables, simplemente contamos la cantidad de elementos que tiene el conjunto. En este caso vemos que hay 10 cartas de copa, ¿sí? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 10, el 11 y el 12, es decir, son 10 elementos, por lo tanto los casos favorables van a ser 10, entonces la probabilidad de A sería 10 entre 40 y eso me da 0,25. Y bueno, lo mismo hacemos para calcular las otras probabilidades, ¿no? El denominador de la fracción va a ser siempre 40, como dije, ¿sí? En este caso para B vemos que B tiene 12 elementos. Si los contamos, vamos a ver que hay 12, entonces la probabilidad va a ser 12 entre 40, que me da 0,3. En el caso de C, C tiene 4 elementos, o sea que la probabilidad va a ser 4 entre 40, que me da 0,1. D tiene 4 elementos también, o sea que la probabilidad va a ser exactamente la misma. En este caso E tiene un solo elemento, por lo tanto la probabilidad va a ser 1 entre 40, que eso da 0,025. Y por último vemos que F tiene 3 elementos, por lo tanto la probabilidad de F va a ser 3 dividido 40 o 3 entre 40 y eso me da 0,075.